hemos tenido el honor de haber publicado dos de las novelas más importantes de Lidia, editadas en español por editoriales colombianas. Una de ellas es Ediciones Uniandes, que publicó en 2018 la novela La Costa de los Murmullos, que es de hecho la segunda novela que Lidia publicó en el 88. Esta novela, La Costa de los Murmullos, hace parte de la colección Labirinto de Ediciones Uniandes. Es una colección que ya ha publicado unos 25 títulos de lengua portuguesa traducidos al español. Entonces estamos muy contentos, Lidia, de tenerte en esta colección y de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Bueno, y me faltó la otra editorial que ha publicado Lidia George aquí en Colombia, es la editorial Tragaluz de Medellín, que este año publica el libro Misericordia, que se estará, por cierto, presentando esta noche en el auditorio José Asunción Silva a las 7. Lidia George va a estar hablando con Jerónimo Pizarro y van a estar presentando este que es pues uno de sus títulos más recientes y el más reciente publicado aquí en español. Quería entonces, Lidia, que comenzáramos hablando un poco sobre La Costa de los Murmullos. La Costa de los Murmullos, para quienes pues todavía no conocen esta novela, es un drama que relata esta historia que tiene lugar en la guerra colonial en Mozambique, en los años previos a la independencia de Mozambique y al fin del régimen dictatorial en Portugal a comienzos de la década del 70. Esta novela cuenta este drama de la guerra colonial desde el punto de vista de unos personajes portugueses que están viviendo en Mozambique, una mujer que se llama Evita, y luego Eva en la segunda parte del libro, y un periodista que escribe sobre Eva y sobre los hechos que rodean a este personaje en estos años de guerra en Mozambique. Entonces eso significa que esta novela se ubica en un contexto histórico y político y social específico, que es pues el comienzo del fin del régimen dictatorial en Portugal, de esta dictadura que dura unos 40 años y que terminará llevando a la Revolución de los Claveles, que es la revolución del 25 de abril de 1974, de la que, por cierto, estamos conmemorando este año y la próxima semana, el 25 de abril, los 50 años. Yo quería preguntarte por el aislamiento de Portugal en el siglo XX, que es un rasgo que aparece en esta novela y que incluso aparece en boca de varios de los personajes militares. Hay uno de los personajes, un comandante, trata de justificar este aislamiento, el hecho de que Portugal en la década del 70 todavía siga teniendo colonias, que no haya pasado por ese proceso de descolonización por el que sí han pasado otros países en el mundo, y que Portugal en la década del 70 todavía sea una especie de país rezagado históricamente. Y entonces un personaje en la novela habla de que el mundo no es la ONU, como no es Naciones Unidas, el mundo como para justificar ese aislamiento de Portugal, ¿no? No nos importa pues, qué están diciendo allá afuera de nosotros en las Naciones Unidas o en el mundo, porque el mundo no es las Naciones Unidas. Y yo pensaba en esa contradicción de que está este personaje que representa una visión que justifica el aislamiento de un país, y a la vez un país que hacia adentro sí está muy pendiente de todo lo que se dice, ¿no? Podríamos incluso hablar de la censura como una manifestación de ese control sobre todo lo que se dice. Entonces, quiero que comencemos hablando sobre ese aislamiento. Sí, muchas gracias, Nicolás. Yo quiero, ante que todo, agradecer a la editorial Ediciones Uniandes por ese
esta traducción. Y quiero agradecer a todos la presencia y decir que es para mí una gran alegría estar aquí de nuevo en Bogotá y aquí en este mismo pabellón de nuevo. Bueno, es una buena cuestión porque tengo la idea, muchas veces pienso que todo ocurrió hace tanto tiempo que no tiene más a ver con nosotros. Hay otros días en que pienso que todo se pasó hoy mismo, porque la historia es ambulatoria. Exactamente este aislamiento de Portugal, esta noción que había hasta 1974, que el nacionalismo profundo de una dictadura, hoy, de cierto punto de vista, es una amenaza que se está planteando de nuevo. Es absolutamente extraordinario cómo uno puede venir atrás de nuevo. Bueno, Portugal, este libro relata exactamente un momento muy importante de la guerra colonial cuando los militares han comprendido definitivamente que la guerra estaba perdida, que no valía la pena de continuar. Los portugueses eran los últimos colonizadores que restaban desde ese punto de vista en África. Y había una especie de explicación para eso. Los portugueses decían, bueno, nosotros habremos sido los primeros que hicimos la circunnavegación de África. Por eso nosotros nos vamos a salir, no queremos salir. Verdaderamente éramos los últimos, éramos teimosos, se dice teimosamente, se dice teimoso. Temerariamente. No, ¿cómo? Tercos, obstinados. Obstinadamente queríamos permanecer, contra la historia. Entonces, este libro habla de ese momento de conciencia profunda de que estábamos fuera de la onda histórica, que éramos algo, que éramos una especie de demostración de un tiempo muy antiguo, pero que había una otra conciencia paralela, la conciencia que esses territórios deviam ser para los naturales de esas regiones. Entonces, ese libro habla de ese contraste. Hay un militar que un día hace una charla, es un militar ciego, un militar que había perdido la visión en combate y que no pudiendo combater, era una persona que instruía a nosotros diciendo, nosotros en Portugal en África es eterno. Él era un militar ciego que hacía ese discurso, nosotros seremos eternos en Portugal. Portugal es eterno en África. Entonces, toda esa ironía, porque la gente veía que es un símbolo, pero es un símbolo que yo he recogido de una situación real, concreta. Había un militar ciego que hacía charlas explicando que Portugal sería eterna en África, que no se podría dejar África. Era alguna cosa absolutamente gigantesca. Y ese libro habla de ese contraste, cuando uno ha comprendido que no podría ir más. Y Nicolás ha hablado que esto es un momento antes de la revolución. Es verdad, porque 3 años después de del tiempo histórico de la novela, ocurrió la revolución. Y pasado tanto tiempo, los portugueses que se sentían tan bien con su revolución, que han dejado finalmente Moçambique por los moçambicanos,
Angola por los angolanos, los caboverdianos, los Cabo Verde para los caboverdianos. Pensábamos que jamás virían las ideas nacionalistas y que jamás habría militares contra la revolución que ha dado, que ha proporcionado la independencia de esos países. Pero para gran estupefacción de hoy hay 20% de los portugueses que tienen estas ideas antiguas y que piensan que son nuevas. No, son muy antiguas, porque son de nuevo ideas nacionalistas, xenófobas, y que quieren para Portugal que Portugal sea independiente de la Unión Europea. Entonces, de nuevo, es una sorpresa. ¿Cómo es posible que 50 años después la historia vuelva atrás? ¿Cómo es posible? Pero ocurre. Entonces, hoy en Portugal se está de nuevo leyendo todos estos libros, precisamente hablando de ellos, precisamente para hablar de la conciencia de un momento que explica el pasado, explica, infelizmente, sueños miserables de la actualidad. Hace un año, Lidia, precisamente en este stand estuvimos conversando con João Paulo Borges Coelho, que es un autor mozambiqueño, también publicado en esta colección de ediciones Uniandes. Estuvimos hablando de su novela Crónica de la calle 513.2. Y hablábamos sobre la relación entre ficción e historia. Esa es una novela pues, que también aborda un momento específico tras la caída del régimen en Portugal y las independencias de las colonias. Y hablábamos sobre la necesidad de hablar de sucesos históricos reales, pero a través de la ficción. Esta novela tiene una estructura muy interesante porque tiene una primera parte que es un texto que escribe un personaje de la novela, que es un periodista, y este periodista escribe sobre una boda de una pareja de portugueses en Mozambique, que es Eva y su novio prometido Luis Alex. Y este periodista escribe un texto sobre ese suceso, esa boda, pero también todos los acontecimientos sociales, políticos que están ocurriendo en torno a ese momento. Luego la segunda parte del libro, que en realidad es el grueso de la novela, es el reencuentro de Eva, de ese personaje narrado en la primera parte, con el periodista que escribe ese texto, que revisita ese relato. Y es un diálogo entre ellos en el que ponen en duda, ella también pone en duda lo que se cuenta, ¿no? Y nos dice, bueno, los hechos en realidad no ocurrieron así exactamente, pero también ella le dice, usted, al no haber narrado los hechos tal cual ocurrieron, sin embargo, sí logró transmitir la verdad de lo que ocurrió. Y entonces en esta novela se formula una filosofía sobre cómo lo real no es igual a lo verdadero. Pueden ser dos cosas diferentes. Háblanos un poco sobre eso. Sí, es verdad. Lo que se pasa es un libro que habla de la incompletud de la historia. La historia es una narrativa incompleta. Es una narrativa que tiende a ser ascética, que tiende no adquiere sentimientos, que no logra hacer, pero tiende a ser una especie de narrativa controlada. Y el control son los hechos históricos que son marcas reales de lo que ha ocurrido. Pero en verdad, eso no es muy lejos de la realidad. Es precisamente la ficción que, construyendo una mitología, intenta encontrar en la fantasía una otra verdad, que es la verdad que intenta hablar no simplemente de lo que ocurrió, pero lo que debería haber ocurrido. Habla de los sueños de la gente,
habla de las decepciones de la gente. Ve la historia de un punto de vista íntimo. Ese que es, como se puede decir, la historia de los que no han escrito las páginas de los periódicos. No, son esos que se quedan íntimamente en sus casas, que se quedan en sus cámaras, aislados de otras personas o en grupos, pero que tenían voces individuales. Y este libro es construido así, exactamente porque hay diferentes interpretaciones de los mismos hechos, para decir que la historia no alcanza jamás la realidad completa, y que la forma de alcanzar de una aproximación de la realidad es a través de la ficción. Entonces, Eva es una adulta. Esa mujer que escribe, que tiene ese punto de vista irónico, por veces más irónico, muy mismo duro sobre el pasado, y que dialoga con el otro. Ella no tiene una visión heroica. Él, el periodista, tiene una visión heroica. Tengo pena que no he escogido una página para leer, porque sería más fácil de demostrar de que de hablar. Porque cuando yo estaba escribiendo no pensaba así. Lo que quería era personajes hablando, como si fuera una especie de, como se dice, palco, se funciona como un escenario. como un escenario. Lo que quería era que la gente, personajes que hablar en conjunto, porque yo tengo la idea de que yo no soy jamás capaz de encontrar o de reconstruir una verdad. Pero tengo la idea que delegando muchas voces en muchos personajes, que si ellos hablan, ellos estarán más cerca, construyendo una verdad que es más entera que la mía misma. Entonces, esta multiplicación con los personajes es para intentar reconstruir algo más perfecto que yo soy capaz. Es así que yo construyo todos mis personajes, y ese también, Eva y Evita. Evita, cuando ella era la novia de un simple alférez, un simple militar, que había tenido matrimonio con ella. Ella admiraba inmenso, él era un matemático. Él estudiaba la fórmula de Galois, ese matemático célebre. Y ella admiraba su novio infinitamente. Él ha hecho la guerra para rápidamente dejar la guerra e intentar volver de nuevo a su poética matemática. Pero lo que ocurrió es que la guerra le ha dado el gusto por la sangre, le ha dado el gusto por la violencia. Es el desencuentro entre la mirada de esa niña que Evita y su novio. Ella no reconoce a su novio se transformó. Y para mí eso ha sido una cosa muy importante, porque en realidad yo descubrí en África que nosotros somos pacíficos cuando vivimos en ambientes pacíficos, pero cuando se cambia, y cuando hay ambientes violentos, nosotros desarrollamos seres que están escondidos dentro de nosotros mismos. Yo puedo decir que yo venía de la universidad pensando que las mujeres eran muy diferentes de los hombres, pensando que las mujeres porque eran maternales, tenían una otra naturaleza diferente de los hombres. En la guerra yo he visto
cosas bastante diferentes. Las mujeres incitaban los soldados, a sus maridos, los soldados, los oficiales, a hacer la guerra y a matar. Y si de pronto los maten rápido, les saquen las armas, y ellos no tienen el derecho de hacer eso. Este libro ha dado un filme que tiene ya algunos años, 10 o 12 años, pero sigue siendo un filme de guerra muy visto en Portugal y en muchos lugares, precisamente porque plantea esta demostración, la demostración como la gente cambia cuando la vida pacífica desaparece y toda la gente se transforma. Y uno tiene monstruos dentro de nosotros que desconectos conocemos. Y esa pregunta está continuamente en esta novela. Eva se pregunta una y otra vez, ¿en qué momento mi novio, mi esposo, se transformó en un monstruo, ¿no? Y después también ella misma reconoce que la pregunta es fútil, que está porfiando en algo que no va a tener respuesta, que de pronto no hay un momento específico de transformación o que no hay una semilla sola identificable de alguna señal que le hubiera podido a ella poder predecir que iba a haber una monstruificación de su esposo. Pero entonces también está la idea en esta novela de que el monstruo está diseminado, ¿no? Y que no es solo otro el que tiene un monstruo dentro, sino que el monstruo, como el veneno, es una cosa, un líquido que puede regarse y que puede mojar a varios. Y digo veneno porque otro episodio sobre el cual gira esta novela es justamente en esta boda que se celebra en la primera parte. Esa madrugada resulta que los invitados de este hotel y de este matrimonio, desde la terraza comienzan a ver un montón de cuerpos de hombres muertos, al parecer ahogados, en la playa. Entonces se sospecha, se insinúa, hay un montón de versiones y se dice que pudo haber un veneno detrás de un envenenamiento y un plan de envenenar a los hombres negros en este lugar. Y se especula mucho al respecto. Y entonces me parece interesante eso que dices del monstruo, porque el monstruo es en esta novela, lo veo yo como el veneno, es una cosa que se riega muy fácilmente y que no solo mata al envenenado, sino también al envenenador. Exactamente. Pero es necesario decir que yo no confundo las cosas. No es uno de esos libros que quiere decir toda la gente es mala, toda la gente es buena, no hay salvación, no hay división, no. Pero esa idea es una idea fundamental en el libro. Sobre todo es el mal que está escondido. Nadie sabe qué envenena los naturales de los americanos. Pero uno sabe que es la parte escondida de la guerra. Porque en todas las guerras, esta es una guerra colonial muy específica que se pasaba en las matas, pero todas las guerras tienen una fase visible y una fase escondida, oculta. Esta fase oculta aquí es exactamente ese envenenamiento. Es una arma sutil. Nadie sabe quién le da el veneno, porque los americanos les gustaba el alcohol. Bebían todo el alcohol. Ese es un alcohol especial. Es un alcohol que viene de la materia vegetal. Es un alcohol para hacer sustancias químicas varias, pero no se puede beber. Lo que ocurría es que dentro de unas botellas introducía ese alcohol metílico, era alcohol metílico que envenenaba la gente. Y los naturales han empezado a cegar y a ciegos que a morir. Entonces, para mí, es también algo que evidentemente que yo
bien la situación. Pero se pasó mucho en los años en que yo estuve arriba. Mes sí, mes no, mes sí y no, había gente que bebía alcohol metílico. Nadie sabía quién era el responsable por ese envenenamiento. Entonces, para mí ha sido una cosa brutal, porque me parecía que era la última fórmula, que era la más insidiosa, la más venenosa, y evidentemente que era ya, como se puede decir, los últimos momentos de la guerra colonial, los últimos momentos de la dictadura, que esa gente no sabía que eran los últimos momentos y no se preparaba para lo que iba a ocurrir después. Dentro de unos cuantos meses, cuando se da la revolución, el gran resentimiento y la vergüenza histórica sería insanable. Y después sería la vergüenza. Y cuanto más prolongada sería la presencia de los portugueses en términos coloniales, peor sería. Y esto es importante, me parece, hoy pensar. No es solamente mis libros, hay toda una generación de escritores portugueses que escribieron sobre eso. Incluso los más jóvenes están escribiendo sobre ese tiempo, porque es un tiempo, se puede decir, ejemplar muy, muy claro de la gramática de la poesía. Quiero decir, por ejemplo, que el filme que se tiene el mismo título, es La Costa de los Borgoños, cuando pasó en Venecia para el concurso en ese año, la gente pensaba que no era una historia de África, que era una historia pasada en Irak. Porque exactamente la gramática, la construcción mental de los pueblos cuando se revueltan, del opresor, es exactamente lo mismo. Los imperios son sanguinarios. Todos los imperios son sanguinarios, porque quieren siempre más fuerte, más fuerza. Su mirada es de engrandecerse, siempre más y más. Y al mismo tiempo tiene temor de cambiar flacos. Es una especie de rueda aumentativa. Cuanto más miedo de caer, más violencia. Cuanto más violencia, más miedo de caer. En el centro de los imperios, en general, está alguien alucinado de miedo. Cuanto más alucinado de miedo, más fuerza y más violencia desencadena. Eso es lo que, de cierta forma, este libro habla de esa violencia extrema en el último momento, que hace que el novio, que era un pacífico, que era aquel que acreditaba en la poética de la matemática, hay momentos que golpea los negros y las cabezas en palos para asustar a los otros. No sé si mi español es muy flaco, tal vez no sea tan elocuente para explicar. Pero hablando de ese libro escrito hace 2 décadas casi, verdaderamente todas esas imágenes vienen a la mente. Yo las asocio a imágenes de hoy que estamos viviendo verdaderamente. Esa violencia extrema de la que hablas hacia el final de la guerra convive también con una indiferencia en esta novela de muchos de los personajes portugueses, indiferencia ante la tragedia
y es una indiferencia frívola también, y digo frívola porque aparece contiguo a escenas absurdas o ridículas. Está, por ejemplo, pues en la madrugada cuando ven todos estos cuerpos en la playa, algunos de estos portugueses se dan cuenta de que hay una tragedia cuando piensan es, de pronto mi empleado no va a llegar esta mañana a trabajar, ¿no? Otro empieza a hablar de esto más bien podría ser una esterilización no forzada, sino persuasiva o voluntaria, y entonces ahí uno como lector empieza a darse cuenta de cómo la guerra tiene, tú hablas de gramática de la guerra, yo lo pensaba en cómo la guerra tiene su propia tergiversación de la semántica, ¿no? A través de eufemismos o de sinsentidos, de frases absurdas, ¿no? Como hablar de esterilización voluntaria o esterilización persuasiva. Y lo que me llama la atención es que esto, en esta escena inicial de la novela, viene de unos personajes que hemos visto la noche anterior en esta celebración de la boda, hombres, machos, militares, vestidos de uniforme, con sus insignias, sus medallas, y al otro día están comentando todos estos horrores en pijama, en batas de seda, unos militares casi que con el disfraz sustituido por otro, un poco feminizados también. Y entonces yo quería preguntarte si podríamos decir que lo que ocurre esa madrugada en esta primera escena del libro, esta transformación de los disfraces, es simbólica de esa transformación de ese disfraz en Portugal, o de esa transición abrupta o frívola para algunos en Portugal. Sí, para decir precisamente que las sensaciones de lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en la homofobia, es precisamente el miedo hace que muchos cambien cada vez más a la frivolidad, que es una forma, es una huida de la realidad. Yo comprendí viviendo en ese escenario que hay muchas fórmulas de salir de la realidad. Una es de cerrar los ojos y decir no pasa nada, todo está calmo. Precisamente los militares podían llevar sus mujeres, que era una forma de decir no hay guerra. Es muy interesante ver cómo los países opresores encuentran nombres diferentes para la guerra. No quieren decir guerra, encuentran eufemismos para disfrazar. En Portugal era lucha por la soberanía. No era guerra, no, porque era más duro. Y las mujeres iban para decir que vai haber niños, a las escuelas, elas têm filho peluquero, todo está bien. Eles vão por la guerra y viene como un empleo normal. Evidentemente era falso, completamente falso, porque la gente moría. Porque salían por la mañana, tomaban el desayuno en conjunto, por la tarde no venía más. Era su cuerpo que iba entre sábanas para venir rápidamente a Portugal. Porque al contrario de lo que ocurría en Vietnam, en esa época los americanos, los norteamericanos, demostraban muy bien lo que ocurría, que era creaban todo ese cementerio público con las cruces que hoy está lá y la gente va a visitar. Los muertos tenían un cuerpo vital que aparece aún. En Portugal era contrario, eran escondidos, eran enterrados a las ocultas, escondidos, venían sin puntos, sin alarde. Las mujeres, cuando sus maridos morían, retornaban rápidamente a Portugal para que nadie pudiera comprender que la tragedia había ocurrido. Entonces era como nuestra
me parece que, en general, cuando los dictadores hacen la guerra es exactamente así. Van a esconder sus muertos, no lo quieren mostrar. Al contrario de los países abiertos que demuestran, que dicen, no murieron tantos, para que la gente sea consciente de lo que está ocurriendo, en las dictaduras es exactamente al contrario. Nosotros vivíamos una especie de tiempo fantasmático, porque sabíamos que nuestros vecinos morían, no venían más, o venían estropeados, pero no se decía, era imposible decir. Entonces yo comprendí que esconder y al mismo tiempo estar lejos, no querer ver, era una forma de reagir. Y había una otra fórmula, que era una especie de desregulamiento del mundo erótico. La gente, las mujeres dormían con los hombres dormían con las mujeres, que la gente que no había sido infiel a sus maridos o los maridos a sus mujeres, lo eran entonces. Porque la proximidad de la muerte, la imposibilidad de resolución, crea una especie de desorden emocional, de desorden erótico en la gente. Mismo el erotismo que se exacerba es una fórmula de reagir contra la muerte. Eso yo aprendí cuando era muy joven, pero aprendí teóricamente a través de Axel Wundt, en ese libro de El Monte de San Miguel. Pero después, cuando jovencita, vi con mis ojos lo que ocurría. Me ocurre muy bien de las mujeres que por la noche lloraban, yo escuchaba, porque los maridos no venían más a casa. Ella sabía con quién ellas dormían, las parejas se trocaban, y era la fuerza de la guerra, era el fantasma de la muerte. Entonces, yo, cuando escribí ese libro, yo había pensado jamás escribir sobre esa experiencia de guerra. No voy a contar por qué mudé de opinión, porque sería muy fastidioso para ustedes. Pero verdaderamente había sido tan traumático para mí, porque de repente comprendí la naturaleza humana de una otra forma. Y yo tenía 27 años. Entonces, pasado algunos años, decidí escribir porque comprendí que esa experiencia me había enseñado lo más importante de mi vida sobre la naturaleza humana y me hizo mucho, ¿cómo se puede decir? Humilde, mucho humilde delante de nosotros, mucho humilde delante de nuestra naturaleza. Yo acabo de ver un filme 20.000 veces, me parece que se llama así, un filme de una joven, realizadora vasca. Y es un filme admirable, sin música, sin nada de espantoso, pero verdaderamente sobre la naturaleza humana. Y al fin hay un poema, un filme sin música, pero al fin la música es un poema, el que comienza que nosotros en la noche, ¿quién somos nosotros? Es un filme sobre la humildad delante de nuestra naturaleza. Me tocó mucho ese filme que quiero ver de nuevo, porque ha sido precisamente que yo comprendí que hay una especie de noche donde nosotros estamos mergulhados, nós estamos sumergidos. Hay una noche que no nos deja comprendernos a nosotros. La búsqueda de ese sentido, de esa naturaleza, es tal vez todo lo que toda la literatura hace, desde el comienzo hasta ahora, hasta nuestros días. Nosotros estamos preguntando qué noche en esta cual estamos inmersos y no nos comprendemos verdaderamente. Eso que hablas que hablabas antes sobre el erotismo y su
contraste o su fórmula contra la muerte, me hace pensar que en esta novela la guerra irrumpe justo en medio de una celebración, de una boda, ¿no? Al principio, como les decía, la novela abre con esta boda de Eva y su novio Luis Alex, y un personaje, un comandante, entra de repente en una conversación y menciona la guerra. Y entonces los personajes se incomodan y piensan, este no es el lugar para venir a hablar de la guerra, ¿no? En una celebración, en una boda, que además es, pues como todas las celebraciones, es una fiesta de la vida, ¿no? Y un matrimonio pues es la celebración de la vida y de las vidas que van a venir, ¿no? De esa pareja. Y yo pensaba, por ejemplo, en La señora Dalloway de Virginia Woolf, que se trata sobre una mujer que organiza una fiesta, y en esa fiesta le cuentan que un hombre, un excombatiente, ese mismo día se ha suicidado. Y ella piensa, ¿cómo alguien osa venir a mi fiesta a traer la muerte en la celebración máxima de la vida? Y entonces yo pensaba que eso tiene un significado también en esta novela, la manera como la guerra irrumpe, que es justamente en el momento de su mayor contrario, o sea, de la celebración. Sí, y sobre todo hay una otra cosa que es la creación de la belleza, porque una fiesta es la celebración de la alegría, pero por todo el ceremonial es también la celebración de la belleza. La gente va lo más bello, de lo que puede hacer, hay flores, todo está muy bien, pero verdaderamente eso es un intervalo en la vida. La literatura, el volumen de Miss Dalloway, precisamente, si una fiesta es como la paz, es un intervalo, es una especie de interrupción en la vida. La literatura lo que hace, intenta juntar las dos cosas para demostrar los dos lados, para crear la conciencia de la vida, de las dos partes de la vida. Los escritores no hacen eso con maldad, lo hacen para crear el dramatismo interior que pueda hacer una especie de revisión de la situación. La literatura es al contrario de la autoayuda. La autoayuda es escrita para dar paz a la gente, para decir, hay fórmulas para dormirnos bien, para no tener insomnios, para creernos completamente en la victoria. La literatura también sirve para decir nosotros podemos dormir mejor, pero en general no es para eso. Es para nos hacer acreditar que tenemos naturalmente de estar de cuerpo entero entre la humanidad. Intentar vivir la humanidad por completo. Es por eso que, sobre todo la narrativa, los narradores quieren ser al mismo tiempo hombres, mujeres, viejos, niños, mujeres de mala vida, hombres muy ricos y gente muy pobre, hombres y mujeres ciegas y al mismo tiempo personas sanas y victoriosas. Nosotros intentamos ser todo al mismo tiempo porque queremos estar en el medio de la humanidad. Y es eso que hace también los grandes lectores. Los grandes lectores porque son ávidos de conocer más que no son las suyas. Los grandes lectores son personas que piensan, leyéndome a mí sola, no soy capaz de comprender la humanidad. Es necesario leer lo más posible. Los grandes lectores dicen, no quiero morir sin leer esto y esto. Los grandes lectores van a las librerías y dicen, pero ¿cómo voy a dejar este mundo sin leer todo esto? Por ese deseo de estar en el medio, de intentar la comprensión completa. Entonces, yo creo que la parábola que los escritores escriben, ese escenario sintético donde está la belleza completa, la belleza posible, y al mismo tiempo el terror de los demonios, es exactamente para
hacer esa síntesis de contradictorios. Cuando uno llega al final del libro, el gran lector que se ha alfabetizado en arte, ese gran lector puede llegar al final. No necesita de un final feliz, no necesita de un happy end, porque para él lo que le interesa es percorrer caminos, es seguir caminos. Los analfabetos en lectura sí necesitan de encontrar un happy end, porque no tiene la capacidad transfiguradora personal para pasar a otro nivel. Y entonces la literatura es muy buena hablar de necesidad hoy, porque exactamente ella es capaz de crear esa fantasía formidable que es dentro de una fiesta llena la noticia de que de lejos viene aquel que no ha sido capaz de superar la tragedia. Es así. Bueno, pues nos quedan como 5 o 10 minutos, entonces quiero darles el paso para que también ustedes hagan preguntas. Muito obrigado, gostei muito dessa apresentação, vou falar espanhol, não tem problema não? Mire, estoy muy impresionado con lo que he escuchado. Yo estuve en Mozambique, entrevisto a migrantes colombianos en el mundo y entrevisté a una monja colombiana, a varios, y le preguntaba a la monja cómo es la tragedia de la guerra civil posterior a la independencia, y me dijo, yo estuve en las dos guerras, en la colombiana y en la de acá, y usted no me va a creer, pero la de acá era peor. Nosotros siempre pensamos que la nuestra es la peor, y me decía, era mucho, mucho peor que la nuestra con todo lo grave que es esto. Pero lo que le quería preguntar es por qué, que bueno, haber escuchado esto, porque uno llega a Maputo y siente tanta paz, como un país donde hubo tanta guerra, donde no digamos el norte de Mozambique, que sabemos los problemas que hay, pero en Maputo y alrededores parece una sociedad reconciliada, tierna. No sé si es una visión turística equivocada de pocos días, pero me llama mucho la atención. Además que uno viene de Sudáfrica, donde hay una tensión social permanente, y allá llega uno y es como un remanso, ¿a qué se debe esa reconciliación o no es cierta? Parece ser que ellos curaron las heridas y viven tranquilos, o es una sensación equivocada de mi parte. Bueno, yo no tengo una experiencia reciente de Maputo. No tengo. Puedo estar equivocada para responder. Me parece que es muy fácil en África, sobre todo, haber islas de paz, pero crear islas de paz. Porque durante la guerra yo estuve en ciertas partes de Mozambique y de Angola donde no parecía no pasar nada, pero estaba debajo de los pies. Una vez que algo puede ocurrir inmediatamente bien. Felizmente, yo no sé lo que como usted interpreta la paz. La paz, cuando la tenemos, la debemos mantener de todos los medios. Yo tengo la idea por el que todos los días puede empezar la guerra, todos los días puede empezar la paz, todos los días. Verdaderamente la gente que me escribe, que visita o que habita por un tiempo en Maputo me dice es pacífico, todo está bien, la gente toma sus baños de mar, hay los hoteles, pero yo quiero decir que yo estuve en plena guerra colonial en Maputo, y ahí en Maputo tuve la idea que la guerra no existía. Había lo que uno dice los barrios de Canizo. En los barrios de Canizo, los barrios pobres, se visitaba y la gente estaba pacífica. Pero en Beira, donde estuvo toda la gente parecía pacífica, cuando se dio el 25 de abril,
la gente comprendió que verdaderamente los portugueses eran los colonialistas, mismo esos que eran amigos de la gente que querían se quedar, no tuvieron suerte, porque la gente de un momento a otro pasó a hablar de una otra forma. Cuando yo salí de Beira, en el mes, me parece que el mes de agosto, la revolución había ocurrido en Portugal en abril. Ya las ventanas no tenían vidrios, todo estaba quebrado. Yo era muy joven, yo pensé, esto va a durar muchas décadas, porque la gente acumula remordimientos dentro, y que pasan de padre a hijo y a nietos. Y por tanto, yo no sé, yo quería mucho que toda la paz que usted ha vivido en Maputo pase para el norte, pase para todo el desarrollo. Yo quería, nosotros todos queríamos poner a cero la violencia, a cero la vergüenza. Nos deja de ninguno de los capaz. Pero yo quería mucho, y comprendo que la mayor parte de los jóvenes que no han conocido el pasado, que estarán dispuestos a decir nosotros hoy somos diferentes. Los portugueses o los colombianos no quieren más crear esclavos, no queremos, pero es muy difícil de convencer que nuestros rostros no son los rostros simbólicos de nuestro tiempo. Entonces yo quería mucho que esa paz continúe, pero no sé hasta cuándo. Quería que la guerra del norte de Mozambique se transforme en paz. Eso es lo que quería. Mi pregunta, y ojalá como que dos preguntas, voy a usar algo cortito. La una, al comienzo de la introducción decía que continuaron la guerra y fueron más extensos que otros en el colonialismo por terquedad, por orgullo. ¿Hubo alguna otra razón, digamos, social, económica, por la cual alargaron más el dominio y colonialismo sobre eso? Y la otra, sobre los países africanos. Y la otra es, primera vez que lo oigo, no lo había... Usted sabe, no está muy clara. La primera pregunta, si usted pudiera, es una cuestión de micro. Bueno, que si la única razón fue terquedad, orgullo para alargar esa guerra más tiempo, o también hubo razones económicas o políticas de los militares porque tenían interés de quedarse más tiempo allá, o solo por orgullo, por terquedad. Dicen, estuvieron 2 o 3 años más que otros países colonizadores. Bueno, pues yo comprendo bien las razones. Usted habla de las razones. Las razones son muchas. Son también geoestratégicas, porque el mundo en esa época estaba como hoy dividido en muchos poderes. En esa época, sobre todo, 2 poderes, en el tiempo de la Guerra Fría. La Unión Soviética apostaba mucho en los dominios africanos y sobre todo ayudó mucho los africanos, los mozambicanos, los angolanos, ayudó a la revuelta contra los portugueses. Entonces había era una lucha de dos intereses. En esos espacios, los Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos y los intereses de la Unión Soviética combatían en el territorio. Es muy semejante a lo que ocurre hoy, un poco hoy más complejo y más difícil. Pero ese era un factor que los portugueses no querían dejar precisamente porque tenían una economía colonial. La
el café, eran los diamantes, y los portugueses pensaban que no eran capaces de sustentar por sí solos, porque es un país pobre, pequeño. La idea de estar en Europa, no. Nosotros, Salazar y Caetano no querían. Nosotros queríamos ser independientes, heroicos, solos, nacionalistas, grandiosos, pero éramos pobres de pedir. Pero la idea era que éramos fantasiosamente grandes. Entonces, no queríamos abandonar por una cuestión económica y falta de visión geoestratégica, que no queríamos. Nosotros queríamos ser independientes. Y había toda la ayuda de la otra parte. Incluso hoy sigue siendo un poco la historia transformada, pero la lucha es un poco aún la misma. Precisamente creí entenderle que Portugal hoy en día retoma esos conceptos de querer independizarse de la Unión Europea, por ejemplo, con criterio de ser independiente o el mismo concepto que motivó a Inglaterra para retirarse de la Unión Europea. No, aún no. 80% de los portugueses quieren ser democráticos, 80%. Quieren seguir siendo democráticos, quieren ser europeos, quieren un sistema abierto, quieren recoger, abrir las puertas a los migrantes, quieren que los jóvenes sean los nómadas naturales de todo el mundo como hoy, quieren que las mujeres sean libres, quieren que las universidades, las escuelas tengan profesores docentes con mentalidad plural y quieren que la prensa sea libre. 80%. 20% está fatigada con ese sistema, porque es duro. Como ustedes saben, todas las democracias exigen diálogo. Diálogo es difícil, diálogo es permanente. Las democracias no crean héroes. La primera cosa que los regímenes no democráticos crean es héroes que son la cultura de la personalidad, inmediatamente. Hay en Portugal 20% de personas que tal vez crean eso, pero 80% no. Muchas gracias. Hola, pues Lidia, muchas gracias por tu presentación, porque fue muy interesante. Yo también soy portuguesa, yo nací en Portugal toda mi vida y estoy en Colombia recientemente y quería solo hacer un comentario que me parece, pues en cuanto a portugués, algo que me duele mucho es realmente pues ese retroceso que estabas hablando, el hecho que la gente olvida. Yo creo que un problema en Portugal de pronto es un poco el trabajo sobre la memoria, que es algo que tal vez se debería hacer más, porque pues yo tuve la suerte de nacer en el régimen que hoy en día es democrático. Yo pude ver Portugal abriéndose, desarrollándose un montón. Yo me acuerdo de Portugal en los años 2000, incluso antes era muy diferente del Portugal de hoy. Yo veo las diferencias y siento que es triste que la gente no vea y que la gente empiece a cerrarse de nuevo, empieza a ser xenofóbico, a decir no a los migrantes en cuanto pues nosotros somos un pueblo que migró mucho. Mi papá migró y gracias a eso él pudo tener una educación muy diferente de pronto que hubiera tenido en el país. Y yo te quería preguntar, Lidia, de pronto, ¿cómo lo ves ese tema de la memoria? ¿Qué se podría hacer más para que la gente pueda darse cuenta? Por ejemplo, ayer y estos días estuve viendo un podcast que están haciendo en el marco de los 50 años de la liberación y el podcast es hashtag antes no se podía, no podíamos. Y no se podía hacer poca cosa, no se podía hacer mucho antes, no se podía votar realmente, no se podía hablar con libertad y yo siento que la gente olvida, no se da cuenta que hoy sí se puede. Y es terrible que la gente no se dé cuenta. Y sí, te quería preguntar, pues, el tema de la memoria, ¿cómo lo ves?
Muchas gracias. Yo quiero decir que usted coloca la cuestión en la herida. Pero quiero decir que, primero, dos cosas. Lo que está ocurriendo en Portugal es incitado por algo que no es simplemente portugués. Algo que es un poco por toda parte. Ahora, es muy interesante perceber que es una cadena alrededor del mundo. No es toda la Europa está así, con una gran porcentaje de gente de extrema derecha que no quiere seguir siendo el proyecto europeo. Portugal tiene la mala suerte que también ha ahora ese flagelo. Pero la Francia, por ejemplo, la Francia es un problema. Alemania, si está luchando en Alemania, ustedes saben que hay manifestaciones de la gente contra la extrema derecha. La gente va a la calle para decir nosotros queremos seguir siendo abiertos al mundo y queremos que nuestro proyecto europeo siga adelante. La Francia es muy peligroso porque la extrema derecha está muy fuerte. Es igual a lo que ocurre también en América Latina, un poco por toda parte. Pero en Portugal es hoy un caso de estudio porque el 25 de abril ha sido la primera revolución sin infusión de sangre. Y Samuel Atintan, que ha estudiado la democratización de la última parte del cuartel del siglo XX, dice precisamente que Portugal ha dado una especie de fórmula para los cambios, para 60 y muchos cambios exactamente pacíficos, incluso en la América Latina. Se dice, ha sido el primero. Sobre todo pensando que ocurrió en el 74. Chile había caído toda la historia, en fin, que ustedes conocen tal vez mejor que yo, en 73. Había todo el problema de en Portugal ocurrir exactamente lo mismo, pero ha habido la fuerza de cambiar eso, de hacer una especie de pedagogía, incluso esas palabras parecen un poco grandiosas, demasiado, pero yo estudié un poco de eso. La política norteamericana ha cambiado con la Revolución Portuguesa, porque siempre que ocurría una tentativa de cambio, se pensaba que era gente que quería algo comunista. Y en Portugal se demostró que no era así, que se quería verdaderamente una democracia liberal, libre. Y eso ha cambiado la fórmula de actuar sobre todo los servicios sigilosos de CIA, de Estados Unidos de América. Entonces, uno pensaba que Portugal, que había mantenido durante 48 años de dictadura y que después había creado una revolución que aún ahora es tan vibrante, tan fuerte, que nosotros seríamos inmunes a venir atrás. Y de repente hay un cambio. Y la gente va a Portugal para recoger el cambio. Y hoy la sociedad portuguesa, como un poco por toda parte, está tribalizada también. Está tribalizada verdaderamente, tristemente. Y la gente pregunta, entonces, ¿por qué esta alegría 50 años después? Porque durante los años 90, la gente casi no celebraba la revolución. Estaba olvidando. Pero ahora la gente se conmueve muchísimo. Todo Portugal está conmemorando de una forma absolutamente vital. Las calles están llenas de pancartas se dicen, las librerías, el cine, la tele, las escuelas, las universidades, toda la gente está celebrando. Yo soy testimonio, mi amiga que está aquí también, que viernes hace hoy 8 días en Puerto, en la ciudad de Porto, en la librería Lelo,
la librería estaba completamente llena de gente y de un momento a otro se empezaron a oír las pasadas de la canción de la Revolución. Esas pasadas de esta canción emblemática que es conocida en todo el mundo como la Bella Ciao de Italia. Y yo estaba sentada porque estaba con Nicolás y de repente empecé a ver lágrimas en los ojos de las mujeres y de los hombres. Porque mi interpretación es que verdaderamente uno está comprendiendo lo que digo. Y para mí eso es algo de, ¿cómo se puede decir?, de esperanza. Yo tengo esperanza que los 80% digan no pasaba esto, no pasaba. Tengo esperanza que mismo los niños pequeños de los infantarios, las escuelas infantiles, caminan por las calles, les inscriben con los claveles en papel, los claveles cortos. Entonces, yo tengo esperanza, yo soy una persona con esperanza, porque pertenezco a una, yo soy capaz de ser madre o abuela de la niña, de la joven que ha hablado, pero pertenezco a una generación que acreditó que era posible cambiar. Y lo hizo con riesgo de vida. Y cuando uno pertenece a una generación que ha visto el cambio, cree en el cambio, cree que no es posible repetir ciertas cosas. Y entonces, para mí es hoy maravilloso escuchar una niña, una joven que dice: yo he visto el cambio que da una democracia que no cree hoy jamás. En la democracia la gente hace lo mejor y después es olvidado. Pero la población avanza. Muchas gracias, yo hablo un poco más porque me entusiasmo, porque esta situación es muy clara, está dentro de nuestros corazones en los días que pasan. Faltan 5 días para la grande conmemoración. Bueno, entonces pues les quiero agradecer por su presencia. Muchísimas gracias, Lidia, por estar aquí con nosotros, por hacernos pensar en tantas cosas hondas y bellas también. Muchas gracias. Los queremos invitar también a que conozcan la colección Laberinto de Ediciones Unihables. Tenemos el libro de Misericordia de la editorial Tragaluz, también aquí en este stand por si lo quieren comprar. Y también los quiero invitar a la charla que Lidia va a tener esta noche a las 7 en el auditorio José Asunción Silva para presentar ese libro. Muchas gracias. Gracias por vuestra paciencia.